21. Imperator. Baecula, Hispania, en lo alto de la colina, primavera de 208 a.C. Publio accedió a lo alto de la cima rodeado por su guardia personal, sus lictores no oficiales, ya que no era magistrado sino solo general cum imperium, aunque en cualquier caso, aquellos soldados seleccionados por Lelio para salvaguardar la vida del general, desvinculados de las tareas ordinarias del campamento y con un stipendium superior, protegían en todo momento al general con sus escudos, con sus armas, con sus vidas si era preciso. Ya lo hicieron en Cartago Nova y lo seguían haciendo desde entonces, antes por obligación, ahora con orgullo. El general observó una vez sobre la meseta de la cima de la colina el repliegue veloz de las tropas de Asdrúbal, cuyos últimos efectivos descendían ya hacia el oriente, en dirección a donde los manípulos de Marcio y Mario estaban apostados. Algunos oficiales miraron al general. Necesitan instrucciones. Muchos esperaban que ordenara que las legiones siguieran a los cartagineses que se retiraban. «Saquead el campamento», dijo a los soldados bajo su mando, que habían ascendido por el sector norte. Vio entonces a Lelio, que llegaba tras haber accedido a la meseta por el otro extremo de la misma. Venía a caballo para recibir órdenes lo más rápido posible. «¿Qué hacemos?» «Seguidlos», respondió Publio señalando la infantería cartaginesa en retirada, «pero solo hasta las posiciones de Marcio y Mario. Haced prisioneros, todos los que podáis, de entre los que caigan en la emboscada al pie de la colina, pero no vayáis más allá. Ya decidiremos qué hacer con el resto del ejército de Asdrúbal más tarde». «De acuerdo», confirmó Lelio e hizo que su montura girase para volver con sus hombres. Al atardecer de aquel día, el campamento de la colina, que apenas unas horas antes era el bastión de los cartagineses, se había transformado en un emplazamiento bajo dominio romano. En el centro del mismo los legionarios habían levantado el praetorium desde el que los romanos habían trazado, derribando tiendas cartaginesas abandonadas por el enemigo a toda prisa, o levantando tiendas romanas según procediera, dos grandes calles, una que cruzaba el campamento de norte a sur, la vía principalis, y otra que la cruzaba transversalmente de este a oeste, el Decumanus Maximus. Publio había ordenado levantar un campamento romano completo, para lo cual los legionarios, una vez saqueado el campamento cartaginés, se enfrascaron en la ardua tarea de levantar las empalizadas necesarias para completar la protección del mismo. El general no quería que un contraataque de Asdrúbal al abrigo de la noche le sorprendiera sin las medidas necesarias. No era probable que el cartaginés contraatacase, pero no quería pasar riesgos innecesarios y todavía quedaban los refuerzos de Magón y Giscón, que aún podrían llegar. Seguramente no en una semana, pero era mejor prevenir. Los legionarios estaban exhaustos por la batalla. Sin embargo, acometieron la tarea de levantar las empalizadas con cierto sosiego de ánimo por la victoria conseguida. El general, por su parte, había prometido comida extra y algo de vino aquella noche, en cuanto estuvieran terminadas las fortificaciones. Era un incentivo que surtió efecto. Llegado el anochecer, había empalizadas dispuestas en los 4 lados del campamento. No las definitivas, pero sí unas fortificaciones provisionales razonables, y guardias apostados en la Porta Praetoria, en la Porta Decumana y en las puertas principales Sinistra y Dextera. Los tribunos y los praefecti sociorum de las tropas auxiliares fueron acomodados en tiendas levantadas a lo largo de la vía principalis, y las tropas legionarias fueron acantonadas entre estas tiendas y la Porta Praetoria. Las tiendas se diseminaban en filas dobles con decenas de pequeñas calles secundarias que discurrían paralelas al Decumanus Maximus, tras el que se habían instalado las fuerzas de caballería, divididas según su turmae, tras las cuales, en orden de dignidad y veteranía, estaban los triari, los príncipes y los astati. Las tropas auxiliares eran las que acampaban más alejadas del Decumanus Maximus.
más próximas a las empalizadas de la fortificación, junto a las puertas principales Sinistra y Dextera. Más allá de las puertas del campamento, en el exterior, se levantaban las tiendas de la infantería ligera, los velites, que de esta forma actuaban de puestos de guardia avanzados en torno al campamento. En este caso, el general ordenó que parte de la infantería ligera quedara próxima a las empalizadas del campamento, mientras que otros grupos se apostaran bajando la pendiente superior, instalándose en la primera terraza. Con ello se aseguraba de no ser sorprendido de modo alguno por una incursión nocturna del enemigo. En el centro del campamento, frente al Praetorium, se levantó el Quaestorium, donde sub hasta se arremolinaban centenares de prisioneros cartagineses e iberos, a la espera de ser vendidos como esclavos bajo la supervisión del Quaestor de las legiones desplazadas a Hispania. El sol ya había caído, enterrado en el horizonte, pero el general había dado órdenes de empezar aquella misma noche con la venta. Quería saber el número de prisioneros, el dinero que suponían como botín, y cuánta fuerza habían restado a Asdrúbal en su repliegue. A la puerta del Praetorium, el joven general Publio Cornelio Escipión repasaba con sus oficiales las acciones a tomar con respecto a los prisioneros por un lado, y con relación a los ejércitos cartagineses que acechaban, el huido de Asdrúbal y las tropas de Magón y Giscón, cuyo paradero era aún incierto. El general había hecho traer sellae, pequeños asientos para sus tribunos Cayo Lelio, Lucio Marcio Septimio, Mario Juvencio Tala y otros, y de este modo, sentados en torno a una hoguera y rodeados de antorchas clavadas en la tierra, entre las que se diseminaban los centuriones de más alto rango, como el primípulo Terebelio o el centurión Digicio, y el resto de los oficiales y praefecti sociorum de las tropas auxiliares, Publio empezó a tomar determinaciones y a recibir informes de sus subordinados. A su derecha, como era costumbre, estaba sentado Lelio, satisfecho, orgulloso, saboreando un vaso de buen vino. Fue Marcio el que empezó a informar al general de lo acontecido en su posición, en la ladera occidental de la colina. Quisimos detenerles al pie de la segunda pendiente, pero resultó imposible, mi general. Llevaban consigo más de 30 elefantes, y se abrieron camino aplastando a muchos legionarios. Era una lucha desigual en una posición de desventaja. Las bestias descendían asusadas por sus conductores y protegidas por la caballería. Tuvimos que dejarles pasar. Fue luego cuando descendía la infantería cuando pudimos abalanzarnos sobre ellos, y en la confusión causarles numerosas bajas. Era todo cuanto podíamos hacer. En la voz de Marcio, el joven Publio adivinaba cierto desconsuelo y una agria sensación de decepción. Marcio, como otros oficiales, quizá el propio Lelio, habrían esperado que se hubiese ordenado que las 2 legiones siguieran a Asdrúbal en su huida, sin importarles la dirección que el cartaginés hubiera podido tomar, menospreciando los riesgos de adentrarse por la noche en territorios que desconocían. Publio asintió, como aceptando por satisfactorio el informe de Marcio. Este, que se había alzado en la sella, volvió a tomar asiento un poco más alejado. Aceptó una copa de vino que le ofrecía un calón. El joven general tomó la palabra. Hiciste lo que podía hacerse y fue más que suficiente. Tenemos centenares de prisioneros que supondrán un buen botín. No hemos conseguido, sin embargo, hacernos con el tesoro de oro y plata de Asdrúbal. Sin duda debía de viajar a lomos de sus elefantes resguardados por su fortaleza y por la caballería númida. Pero el gran número de esclavos africanos que hemos conseguido hoy nos resarcirá con creces. El general subrayó con intensidad lo de africanos, aun cuando habían apresado también a iberos de Carpetania, Celtiberia, Baleáricos y de otras regiones de Hispania. No tuvo tiempo de explicarse, pues un torrente de voces, como un mar de júbilo que se arrojaba contra un navío en medio de la tempestad, llegó hasta el círculo de oficiales procedentes de la próxima tienda del Quaestorium. El general se limitó a mirar un segundo a uno de sus lictores, y éste salió disparado para averiguar lo que ocurría. Varios centuriones y tribunos se giraron hacia el Quaestorium con mirada inquisitiva.
Se veía entre las sombras a varios grupos de hombres, entre los apresados que saltaban y gritaban en su lengua bárbara. Al principio, todo eran sonidos discordes y entremezclados en un tumulto desordenado de voces, pero al cabo de un minuto, aún desconociendo la lengua ibera, los oficiales romanos comenzaron a discernir que aquel sonido adquiría una cadencia rítmica y repetitiva, como si todos aquellos prisioneros clamaran al unísono una misma frase. El lictor regresó, se detuvo a espaldas del general y agachándose le musitó al oído lo que había averiguado. El joven Publio asintió y esbozó una cálida sonrisa de satisfacción. Decidió hacer público lo que acontecía para tranquilizar a sus desconcertados oficiales. Son los prisioneros iberos, o mejor dicho, los que eran prisioneros iberos. He dado la orden de que los liberen. Varios centuriones y tribunos miraron confundidos al general. Sabían de su magnanimidad para con los vencidos. Ya lo demostró en Cartago Nova, pero allí se liberó a rehenes iberos sometidos por los cartagineses, y aquello les pareció aceptable. Pero ahora estaba dejando libres a guerreros hispanos que habían combatido contra ellos activamente durante aquel mismo día. El general leía en las miradas de sus confundidos oficiales y sabía que debía persuadirlos, que debía hacerles comprender su política en la región. «Escuchadme todos», y se levantó para, así a medida que hablaba, ir ganando al centro del círculo de oficiales. «Somos 2 legiones perdidas en un terreno hostil. Tenemos 3 ejércitos cartagineses para derrotar con una fuerza que nos triplica en número. No podemos luchar contra cartagineses e iberos a un tiempo. Hemos de convencer a los iberos de que nuestra guerra no es contra ellos, pues además es así. No luchamos contra los iberos, sino contra los cartagineses. La liberación de los rehenes de Cartago Nova nos ha permitido ganar aliados entre los bárbaros de este país, y que otros nos dejarán libre el paso hasta alcanzar esta colina, donde hoy hemos derrotado a Asdrúbal. Pero tenemos que afianzar estos lazos. Y decidme, ¿cómo nos van a ayudar estos pueblos en nuestra lucha contra Cartago si vendemos como esclavos a sus hermanos? Publio giró despacio, 360 grados, sosteniendo la mirada de cada uno de sus oficiales. En el resplandor de la hoguera central, la figura del general parecía envuelta en un aura mágica y todopoderosa. En el silencio de sus subordinados llegó hasta sus oídos la cadencia del canto de los recién liberados iberos. Publio se dirigió entonces a Marcio. Era de los más veteranos en la región. ¿Entiendes lo que dicen? Marcio miró a su general. Dudó. Publio sostuvo la mirada y el tribuno le respondió: «Te aclaman como rey». El silencio se hizo aún más denso. Las ramas de encina de la hoguera crujieron y se resquebrajaron lanzando al cielo oscuros destellos rojizos de pavesas incandescentes. Marcio añadió algo más. «Hasta ayer esos hombres aclamaban a Asdrúbal Barca como su rey, pero ahora proclaman su lealtad hacia ti». Publio estaba digiriendo las palabras de Marcio. Aquello no hacía sino darle la razón. Bien era cierto que las lealtades iberas eran volubles y traidoras. Aquel era un ejemplo más. En su recuerdo brillaba intensamente cómo miles de iberos abandonaron a su tío en medio del campo de batalla. Pero en cualquier caso, siempre era mejor que dijeran que se decantaban a favor de uno que en su contra. Estaba no obstante el problema de la palabra rey. Publio advirtió de nuevo recelo en sus oficiales. Sabía lo que se preguntaban. ¿Luchaban para la República o para un general que se creía rey? ¿Había olvidado el general la revolución de 570? ¿O se creía heredero de Rómulo, Tarquino y el resto de los reyes legendarios? No podía permitir que los iberos se dirigiesen a él como rey. Si tal hecho llegaba a oídos del Senado, y en particular a oídos de Fabio Máximo, aquello solo podría traerle problemas, recortes en los suministros e incluso una orden de regreso a Roma, pues en Roma, desde el año 244 de la fundación de la ciudad,
No había reyes, y de eso hacía ya más de 300 años. Ni podría verlos jamás. Pero los iberos habían decidido aclamarle, y no debía tampoco despreciar aquel gesto. Debía darles algún nombre, alguna forma en la que dirigirse a él. Pero, ¿qué era él? Los pensamientos se agolpaban como caballos desbocados en la mente del joven general. No podía decirles que le aclamaran como cónsul o procónsul, porque Fabio Máximo ya se ocupó de que no pudiera ir a Hispania con rango de magistrado o promagistrado, ni siquiera como pretor o propretor, aduciendo su juventud. A Publio solo se le concedió permiso para acudir a Hispania como primipulo, como un ciudadano particular sin rango más allá de algo clave, necesario para llevar su misión, imperium, mando sobre 2 legiones. Era imperator del ejército de Hispania. Publio respondió a Marcio: el título de rey es inaceptable. Ve al quaestorium y hazte entender entre los iberos. Diles que no soy rey, que soy su imperator y que sólo así pueden llamarme. Marcio se levantó, se llevó la mano al pecho y partió con celeridad hacia la tienda del cuestor. Publio se quedó allí en pie. En pocos segundos empezó a escucharse la voz de Marcio gritando, dirigiéndose a las huestes de recién liberados iberos. Publio creía tener la situación de nuevo bajo control cuando Lelio decidió intervenir. ¿Y si tenemos el apoyo de los iberos? ¿Por qué no salimos en persecución de Asdrúbal y terminamos lo que empezamos esta mañana? Después de lo de hoy, la moral de nuestros soldados está muy alta, y los cartagineses parecían mujerzuelas y niños acobardados. Concluyó Lelio con una profusa carcajada a la que se unieron el resto de los centuriones y tribunos. Publio suspiró, cerró un instante los ojos y caminó con lentitud en torno a la hoguera. Sabía que alguien iba a sacar ese asunto más bien pronto que tarde en aquella reunión de su Estado Mayor, pero lamentó profundamente que hubiera sido Lelio. Ahora debía contradecirle y lo último que deseaba era tener que desautorizar a su mejor oficial, a su más leal guerrero, a su mejor amigo, delante de todos. Pero no había otra posibilidad. Publio esperó con paciencia que la risa que se había desatado entre sus hombres se disipara. No vamos a salir en persecución de Asdrúbal, dijo Publio pronunciando cada palabra despacio, sin levantar el tono de voz. Sabía que aquella orden sería impopular. Lelio se levantó entonces y se situó en el centro del corro de oficiales, encarándose con Publio. Sabes que te seguiré siempre, Publio. Eres mi general, nuestro general, mi amigo, añadió Lelio volviéndose hacia el resto. Pero en esto no estoy de acuerdo. Dejar escapar a Asdrúbal es una muestra de debilidad. Debemos perseguirle y debemos hacerlo ahora. Publio observó con el rabillo del ojo, sin mover un ápice su rostro, cómo varios centuriones y tribunos asentían en señal de aprobación. Como temía, Lelio no hacía más que poner voz al sentir general de sus oficiales. Tenía que ser cauto, y ojalá Lelio no hubiera bebido tanto vino. No podemos salir en su persecución porque Asdrúbal se dirige hacia el norte y el interior de este país, y no tenemos el apoyo de los iberos en esa región. Los cartagineses tampoco, le interrumpió Lelio en público. La primera vez que el veterano guerrero lo hacía desde que estaban en Hispania. Publio no recordaba un enfrentamiento así con Lelio desde la batalla de Tesino. Los cartagineses, continuó Publio, aun sin levantar el volumen de su voz, llevan más años en este territorio. Aníbal, el hermano de Asdrúbal, llegó hace pocos años tan lejos como el Mandica o Arbucala en el norte. Allí temen a los cartagineses y poco saben aún de nosotros. Además, Lelio parecía exasperado, con los brazos en jarras frente a él. Publio prosiguió. Además, los otros 2 ejércitos púnicos pueden unirse a Asdrúbal en cualquier momento y triplicarnos en número. Por eso mismo, volvió a interrumpirle Lelio. Más a mi favor,
Por Castor y Pollux y todos los dioses, por eso mismo debemos asestar un golpe rápido, ahora. Publio estaba poniéndose nervioso, algo poco habitual en él. Si alguien sabía de la importancia con los desplazamientos rápidos de tropas, era él. Así había conquistado Cartago Nova, y así habían conquistado aquella reciente victoria sobre Asdrúbal. Pero hasta esa estrategia tenía unos límites. La rapidez solo vale sobre la base de la sorpresa, Lelio, continuó el joven general, aún controlando su tono. Magón y Giscón, los otros generales, ya están advertidos de nuestra presencia aquí hace tiempo y deben de estar a punto de llegar con sus tropas. El factor sorpresa se ha perdido. Debemos. Publio dudó un instante. Debemos replegarnos y aguardar mejor ocasión. ¿Mejor ocasión que esta? Lelio insistía. ¿Cuándo vamos a tener mejor ocasión que esta? Asdrúbal se ha ido corriendo como un perro apaleado. Por Júpiter, ese es el mismo hombre que derrotó a tu padre y que personalmente mató a tu tío Cneo. ¿Y lo vas a dejar escapar? De pronto los murmullos que habían ido surgiendo cesaron. Solo se escuchaba el chisporroteo de las ramas ardiendo en la hoguera en torno a la cual estaban reunidos. Publio Cornelio Escipión avanzó despacio hacia Lelio. Ya sé que Asdrúbal Barca fue el causante de la caída de mi padre y que mató al procónsul Cneo Cornelio Escipión, mi tío, con su propia espada. Y no necesito que nadie me lo recuerde, y mucho menos tú, Cayo Lelio. Te lo perdono porque sé que es más vino el que habla por tu boca que tus pensamientos. Publio hablaba con volumen controlado, algo más fuerte que antes, mucho más intenso, aún sin levantar la voz. Lelio dio un paso atrás. La insinuación de Publio sobre su posible embriaguez le había pillado por sorpresa. Hizo ademán de girarse y volver a su asiento. Pero quizá el vino, o quizá la intensidad del momento hicieron que cambiase de opinión, y volvió a dirigirse a Publio. Cneo lo haría. Él habría perseguido a Asdrúbal. Publio digirió aquella respuesta, tragó saliva y respondió con sequedad. Es probable, pero Cneo está muerto, y yo, y nadie más, es el general en jefe de las tropas romanas en Hispania. Tropas, por otro lado, insuficientes, Lelio. No tenemos bastantes tropas para adentrarnos hacia el norte en persecución de Asdrúbal. Me faltan 2 legiones, las 2 legiones que tú deberías haber conseguido del Senado y que no lograste traerme. Publio no necesitó increpar a los dioses ni alzar su voz para desarmar a su mejor oficial. Lelio recibió aquellas últimas palabras como lo que eran, una enorme humillación pública. Sintió como el resto de los oficiales no estaba ya con él. Lo que había dicho Publio era cierto. Aquella vez falló él. Debería haber persuadido al Senado, pero no hubo forma. Nunca hasta entonces se lo había echado en cara el joven general, y ahora lo hacía y lo hacía en público delante de todos. Quizá, dijo Lelio cabizbajo entrecortadamente, quizá tengas razón. Tú eres el que mandas. Pensaba distinto, eso es todo. Seguramente estoy equivocado. Lelio retrocedió, llegó junto a su asiento, pero pasó de largo. Varios centuriones se hicieron a un lado, y Cayo Lelio se esfumó entre las sombras. Publio Cornelio Escipión se quedó entonces solo en el centro del corro de oficiales. Hacia él retornaron todas las miradas. Se dirigió a Marcio. Que se tomen las medidas de costumbre para la vigilancia del campamento. Además, quiero varias patrullas en las 4 direcciones, norte, sur, este y oeste. Quiero saber si hay movimientos de tropas. Que salgan de noche. Quiero informes al amanecer. Mañana nos replegaremos hacia Cartago Nova, y allí decidiremos sobre el resto de la campaña de lo que queda de primavera y del verano. Publio se dirigió hacia su tienda mientras los lictores de su guardia le abrían paso entre la multitud de legionarios que se había ido arremolinando en torno a la tienda del Praetorium. Desde atrás, Publio escuchó cómo centenares de gargantas empezaban a corear una palabra. Al principio, no le prestó demasiada atención,
pero poco a poco el término era tan claro que no pudo escapar a sus oídos. «Imperator, imperator, imperator». Los iberos le aclamaban como su gran jefe. Aquella había sido una gran victoria, y sin embargo no se sentía tan solo desde el día en que le comunicaron la muerte de su padre y de su tío. Sí, Cneo habría salido en persecución de Asdrúbal. En eso llevaba razón Lelio. A Publio su corazón le pedía salir en busca de Asdrúbal sin atender a más consideraciones, pero ese deseo se encontraba una y otra vez con las palabras de su padre. Las batallas se pueden ganar con el corazón, pero las guerras solo se pueden ganar con la cabeza. Y su cabeza decía que no tenía tropas suficientes, que debía esperar. Puede que Asdrúbal escapara hacia el norte, incluso que alcanzara Italia, aunque eso era complicado, pues tendría que hacerlo por el interior de Hispania y luchar contra los vacceos o negociar con ellos, pues por el Ebro tendría enfrente a las tropas de Tarraco. En cualquier caso, aun a riesgo de incumplir con el mandato del Senado sobre su obligación de impedir que Asdrúbal alcanzara Italia, no podía perseguirle, no debía hacerlo. Mañana sería otro día. Lelio estaría con resaca, pero más sosegado. Sí, ese sería un buen momento para hablar con él y hacerle entender. Mañana. 22. Las calles pintadas. Roma, abril de 208 a.C. Plauto abría los ojos de par en par. Miraba a un lado y otro de la calle y no podía creer lo que veía. Roma había amanecido repleta de pintadas. Las primeras las había visto en algunos de los puestos de ganado del Foro Boario, pero a medida que avanzaba por el Vicus Tuscus, las cosas no hacían sino que empeorar. En paredes sucias, en muros de construcción, en el suelo, en cualquier lado, menos en los templos, se podía leer las palabras que su amigo Nevio había pronunciado en la última cena en casa de Enio, donde pese a la negativa del joven poeta a unirse a ellos en una lucha de palabras contra aquella guerra interminable, seguían reuniéndose con frecuencia. En las cenas se empezaba hablando de literatura y se terminaba siempre discutiendo sobre política y sobre la guerra. Nevio, en medio de una de sus tremendas borracheras, se había levantado y pronunció aquel brindis en el que todos rieron, incluso Livio Andrónico, al apreciar el doble sentido de aquel verso saturnio. Fato meterelli, Romae fium consules. Y es que si bien aquella frase podría traducirse como los metelos son nombrados cónsules en Roma por la ley del destino, a nadie escaparía que ese mismo verso podía significar es fatal para Roma que los metelos sean nombrados cónsules. Por la noche todos rieron la gracia con profusión, y se bebió abundantemente alabando la ocurrencia de Nevio. Nevio. Plauto sacudía la cabeza nervioso. Estaba llegando al foro. Nevio seguía criticando en público a los patricios que conducían aquella guerra según sus intereses particulares. Había criticado a los Emilio Paulos y a los Escipiones, al mismísimo Fabio Máximo, y ahora la emprendía con la familia de los Metelos, por su enriquecimiento durante el tiempo de guerra. Podía tener razón, la tenía sin duda, pero estaba solo. Ahora alguno de los jóvenes escritores asistentes a la cena, seguramente aún borracho, habría pensado que sería una travesura graciosa pasarse pintando toda la noche, embadurnando las calles de Roma con las palabras de Nevio, rehuyendo furtivamente a las patrullas nocturnas de los triunviros. Nevio no había podido hacer tantas pintadas en una sola noche. De hecho, era imposible que Nevio hubiera podido hacer ni una sola de aquellas pintadas, pues Plauto vio cómo quedó en casa de Enio completamente vencido por el poder de Baco. Y lo peor de todo es que en su creciente inconsciencia y osadía, Nevio no se percataría de lo peligroso de todas aquellas pintadas. Plauto llegó al foro. Para su mayor desesperanza, no había lugar entre el templo de Vesta y la tumba de Rómulo que no estuviera salpicado con la maldita pintada Fato metelli Romae fium consules.
Muchos iban a sonreír aquella mañana con aquellas palabras, pero los metelos no, ellos no. 23. El alejamiento de Lelio. Baecula, primavera de 208 a.C. Publio se alzó antes de la salida del sol. Apenas habían pasado 4 horas desde que se recostó en el lecho de su tienda. Un joven esclavo semidormido le asistió mientras se ponía la coraza y le ayudó a ajustarse bien las grebas de las piernas. El general salió rápido de la tienda acompañado por una sorprendida escolta de lictores. En unos minutos dejó atrás el praetorium y llegó a la tienda de su oficial de mayor confianza. Había un legionario apostado justo en medio de la entrada. El soldado vio acercarse al general e instintivamente se hizo a un lado, pero Publio se lo pensó un instante y se detuvo sin llegar a entrar. «Legionario, entra y di a Cayo Lelio que quiero hablar con él», dijo el general. Publio no quería sorprenderlos y estaba disfrutando de la preciosa esclava que se había traído consigo. Por el campamento había corrido ya el rumor de que el veterano oficial estaba enamorado de aquella egipcia, incluso que deseaba manumitirla y casarse con ella. En el fondo de su ser, Publio esperaba que aquello no fuera cierto, al menos la segunda parte. Si quería enamorarse o jugar o lo que sea con aquella esclava, eso no le concernía, pero casarse con una esclava manumitida sería el final de la carrera política de Lelio, y eso no podía ser. Pero no debía dejarse llevar por sus ideas sobre el matrimonio y la política. No había venido a discutir con Lelio de ese tema, sino a hacer las paces por la agitada bronca de la noche anterior. «Cayo Lelio no está, mi general», respondió el legionario algo nervioso. Tenía la sensación de que aquello iba a contrariar al imperator de las legiones. «Por todos los dioses, ¿cómo que no está? Aún no ha salido ni el sol». «Lo sé, mi general», respondió el legionario aún más nervioso. «Marchó hace 1 hora, pidió su caballo y partió hacia la puerta praetoria del campamento. Es lo que me ha dicho su esclava. Debió de salir en el turno de guardia anterior al mío, mi general». «Entiendo». Escipión se quedó pensativo. Lelio no quería hablar con él. Le había herido más de lo que pensaba, pero no le dejó margen. Le estaba cuestionando delante de todos, como si él mismo no quisiera perseguir a Asdrúbal, el verdugo de su padre y de su tío. Pero había que mantener la cabeza fría y no dejarse llevar por impulsos. Los impulsos solo conducirían a la derrota. Publio dio media vuelta. Iba a marcharse cuando de pronto tuvo una idea. Volvió a girar y se dirigió a la entrada de la tienda de Lelio. El guardia que había vuelto a tomar su posición apenas si tuvo tiempo de retirarse para dejar pasar al general, que cruzó el umbral como una centella. En el interior de la tienda de Lelio solo había un lecho grande cubierto de pieles de lobo, una mesa pequeña en el centro con una jarra grande de vino, 2 sellae, un triclinium y 3 baúles abiertos. En uno se veían espadas, dagas y otras armas. En el segundo había una toga virilis y otras ropas de Lelio y un cofre pequeño donde seguramente guardaría joyas y otros bienes preciados procedentes de los botines de guerra. En el tercer baúl había ropa de mujer. Publio se acercó despacio a la mesita. La jarra estaba vacía. En la esquina vio varias ánforas apiladas. Una yacía aparte, rota. Publio sintió una presencia y se giró desenvainando la espada de forma instintiva. De entre las pieles surgió el rostro de tez morena y facciones suaves de Netiquerti. Al lado del lecho se veía una túnica blanca de mujer. La muchacha, que abrazaba fuertemente las pieles para cubrirse, debía de estar desnuda. Publio la miró un segundo, y nerviosa. El general envainó la espada. «Busco a Lelio», dijo secamente. Netiquerti, al contrario de lo que podría esperarse de una esclava, le miró fijamente mientras respondía. No era, no obstante, una mirada impertinente, sino curiosa, inquisitiva y en gran medida embriagadora. Publio recordó los ojos oscuros de Emilia cuando la conoció en el jardín del cónsul Emilio Paulo. «Salió hace más de 1 hora», explicó la muchacha. «¿Dijo a dónde iba?»
a salir en una misión de reconocimiento. Dijo algo de que había que vigilar que los cartagineses no organizaran un contraataque. Comprendo, dijo Publio. Se sintió cansado. Tomó asiento en una de las sellae vacías junto a la mesa. ¿Puedo ofreceros algo, mi señor?, preguntó Netiquerti. Algo de agua estaría bien, pero no sé si Lelio guarda agua por aquí. Tenemos agua, mi señor, dijo Netiquerti, y se sentó en la cama cubriéndose con las pieles. Quería ponerse la túnica, pero era tarea imposible sin soltar en algún momento las pieles y dejar al descubierto su cuerpo desnudo. Por otro lado, era una esclava, y no podía pedir a un patricio, y menos aún al general en jefe de aquel ejército, que se volviera. Publio pareció leer en sus pensamientos y se dio media vuelta. Rápida, dejó las pieles y se vistió con la túnica. Fue detrás de la cabecera del lecho y tomó una jarra con agua y un vaso limpio. Puso el vaso en la mesa y escanció el agua. Luego se separó del general un par de pasos. Publio bebió con avidez. ¿Estaba enfadado? Lelio, quiero decir, ¿estaba enfadado?, preguntó, dejando el vaso vacío sobre la mesa, junto al que Lelio había usado durante la noche para beber vino. Netiquerti callaba. Tú le conoces, muchacha. ¿Estaba enfadado conmigo? Habla. Netiquerti dio un paso hacia atrás. Estaba claro que no le gustaba aquella conversación. Nervioso, mi señor. Estaba nervioso. Pidió vino y bebió más de lo que acostumbra. Luego... ¿Y luego? Luego estuvo conmigo y se durmió. Se levantó hará poco más de una hora y me dijo lo de la misión de reconocimiento. Es cuanto sé, mi señor. Publio la miró detenidamente. Había llegado a una conclusión. Aquella era una mujer hermosa, algo que saltaba a la vista, pero también inteligente. Entre otras cosas, no había respondido a su pregunta. No me has respondido a lo que te he preguntado, insistió el general. ¿Estaba Lelio enfadado conmigo? Y no me digas que no habló del tema. Tú no necesitas que él te hable para saber lo que piensa. Solo respóndeme lo que crees. Dímelo y me marcharé. No quiero molestarte. Lelio te estima y solo por eso te mereces que no te trate mal. Pero no me iré sin que me respondas a esa pregunta. Netiquerti asintió despacio, en señal de que comprendía la situación. Así también ganaba unos preciosos segundos con los que organizar sus pensamientos. Lelio, mi señor, en mi opinión, estaba muy nervioso, y aunque no habló sobre nada en concreto, actuaba como alguien que se siente traicionado por una persona a la que aprecia mucho. Y sé que la persona a la que más aprecia es al general en jefe de estas legiones, mi señor. Publio la miró y digirió cada palabra. Eran solo las conjeturas de una esclava, pero coincidían tanto con su propia lectura de la reacción de Lelio que casi le daba miedo por tanta coincidencia, miedo al ver sus peores sensaciones confirmadas. Bien, comentó el joven Publio. Bien, me marcho. Y se levantó y encaminó sus pasos hacia la puerta, pero cuando alcanzó el umbral se detuvo y se volvió de nuevo hacia Netiquerti, que inmóvil le contemplaba en silencio. Dile, cuando vuelva, dile a Lelio que me pasé por aquí para hablar con él, para disculparme, para explicarme, que sé que él no tiene culpa de lo de las legiones de refuerzo que no trajo. ¿De acuerdo? Netiquerti asintió 2 veces. Bien, que tus dioses velen por ti. Y el general Publio Cornelio Escipión salió de la tienda. Netiquerti se acercó a la mesa y tomó el vaso de agua en su mano. Se quedó meditando unos segundos. Se giró y caminó hacia la cabecera de la cama y depositó el vaso donde lo había cogido. Luego se quitó la túnica despacio y desnuda volvió a meterse en la cama. Lelio volvería pronto y le gustaba encontrarla desnuda en la cama. Preparada, decía él. A ella no le importaba. Desde que estaba con él nadie la golpeaba. Apenas si tenía que trabajar y todo dependía de hacer feliz a aquel hombre. Se sentía cómoda en aquella situación. Pero la vida era tan complicada,
tan complicada. Hundió su cabeza en la almohada y se echó a llorar. Publio regresó al praetorium con la primera luz del alba. Marcio le estaba esperando frente a una puerta junto con varios legionarios que custodiaban a un joven númida de mirada nerviosa. Publio se paró un segundo y observó al númida un instante. Luego entró en el praetorium seguido de Marcio. Publio tomó asiento mientras Marcio, en pie, comenzó a hablar. Ese númida dice llamarse Masiva y asegura que es sobrino de Masinisa. Publio consideró el tema con atención, aunque su mente no dejaba de dar vueltas al asunto de Lelio. No debería haberle echado en cara lo de las legiones, pero los dos se pusieron nerviosos y una cosa llevó a la otra. «Mi general», la voz de Marcio devolvió a Publio al tiempo presente. Masinisa era el rey de los Maesili, en disputa con Sífax por el trono de Numidia, alguien importante en África, alguien cuya confianza podía ser importante en el futuro. «¿Le crees?», preguntó Publio. «¿Crees que es sobrino de Masinisa?» «Varios iberos lo han confirmado. Parece que Masinisa no quería que viniera a Hispania a luchar, pero vino de incógnito y se puso al servicio de Asdrúbal. Sé que siempre quieres estar informado de los nobles que caen prisioneros, por eso he pensado en informar». «Y has hecho bien», confirmó Publio con rotundidad. Maxio era leal y con un sentido más sutil del deber y la responsabilidad, mucho más que Lelio. Si su padre hubiera hecho jurar a alguien como Marcio que velara por él, en lugar de a Lelio, todo sería más sencillo. Sin embargo, Cayo Lelio era invencible en el campo de batalla, pero luego carecía de visión global, de perspectiva política y estratégica. «Que lo liberen, a Masiva, al sobrino de Masinisa, que lo liberen, Marcio», añadió el general con determinación, «y que salgan mensajeros hacia el norte, al Ebro, para informar a Indíbil de que pronto tendrá sus 300 caballos prometidos». Marcio asintió y salió de la tienda. Publio se quedó a solas con sus reflexiones. Debía proseguir con esa política de intentar estrechar vínculos con todos los pueblos de Hispania, y si se le daba la oportunidad con los pueblos de África. Todos debían ver que los enemigos de Roma eran los cartagineses, ni los iberos ni los númidas, solo Cartago. Cayo Lelio tardó más de lo esperado, pero al fin regresó. Desplegó con energía la cortina de la puerta de la tienda. Entró y se sentó en una de las sellae junto a la mesa. Netiquerti se había dormido, pero sintió la llegada de su amo y se incorporó en la cama. No se tapó, de modo que al sentarse sus senos quedaron descubiertos. «¿Quieres vino, mi amo?», preguntó la joven. «No, ayer bebí demasiado», dijo Lelio. Netiquerti quedó a la espera de recibir instrucciones de su amo, sentada en la cama medio desnuda. «Ha venido el general buscándote, mi amo», dijo la esclava egipcia. Lelio se levantó de su asiento. «¿Y qué ha dicho?». Netiquerti recitó la respuesta que había elaborado y memorizado entre lágrimas. «El general no ha dicho nada, solo que os buscaba, nada más». «¿Nada más?». «Eso es cuanto ha dicho mi amo». «Entiendo». Y añadió Lelio, «Entonces sí, ponme algo de vino». Netiquerti se levantó y desnuda, sin ponerse la túnica, tomó una ánfora y vertió parte de su contenido en la jarra de la mesa. Luego tomó la jarra y sirvió a Lelio. Este la tomó por la cintura y la sentó en su regazo. Ella no opuso resistencia. «Menos mal que te tengo a ti». Y la cogió del pelo tirando de su cabeza hacia atrás. Lelio besó el cuello de piel suave que Netiquerti se veía obligada a dejar al descubierto. Primero fue brusco, pero la mansedumbre de Netiquerti al recibir de buen grado aquel tratamiento le apaciguó un poco, pero aún tenía demasiada ansia en su ser. La tomó entonces en sus fuertes brazos y la llevó a la cama, donde la depositó de golpe. La muchacha quedó boca arriba, quieta. «Vuélvete, ya sabes lo que quiero», dijo Lelio con voz dura. Netiquerti se volvió y se puso a cuatro patas sobre la cama de espaldas a Lelio. El rudo oficial se desnudó con rapidez. Netiquerti escuchó el ruido de las armas al caer sobre el suelo de la tienda. Golpes metálicos,
amortiguados por las pieles que rodeaban el entorno del lecho. De pronto sintió a Lelio en su interior, sin avisar, poderoso, empujando con fuerza, al tiempo que las grandes y ásperas manos del guerrero la hacían por la cintura. Netiquerti cerró los ojos y se dejó poseer y más, pues cuando al cabo de unos minutos el empuje del oficial romano parecía aflojar, ella tomó la iniciativa e hizo algo que solo hacían las putas, y pagando bien, pues ninguna mujer romana que se apreciara se atrevería a humillarse de esa forma. Netiquerti se arrodilló a los pies de su amo, tomó el miembro viril de su amo con sus manos suaves, lo introdujo en la boca y empezó a mover la cabeza rítmicamente, hacia adelante y hacia atrás, complementando la falta de energía de su amo con sus propios movimientos. Lelio, tumbado, sudoroso, agradeció la entrega de la muchacha y se quedó en reposo. Ahora era ella la que dirigía, pero a Lelio no le importó. El veterano tribuno mantenía los ojos cerrados meditando, porque las romanas se negaban a entregarse de esa forma. Netiquerti se empleó a fondo. Lelio empezó a gemir y ella hundió su rostro en el regazo de su señor sin dejar de moverse, aunque ahora ya más despacio, alargando los dulces instantes. Ya que no podía entregarse a su amo, al que quería en alma, Netiquerti decidió entregarse por completo en cuerpo. En la puerta de la tienda, un legionario vigilaba y sonreía.